Hola amigos, ya estoy de nuevo aquí, otra vez una semana más con ustedes. Espero que me recuerden, soy el Padre Santiago Martín de los Franciscanos de María de España y lo mismo que el curso pasado he hecho una serie de programas dedicados a la imitación de la Santísima Virgen. En esta ocasión estoy con esta serie dedicada a aprender a rezar y aprender a rezar también de la mano de María, imitando a María. ¿Cómo rezar? Hemos visto en los programas anteriores algunas cosas preliminares, por ejemplo, que la oración es una forma de amar y que por lo tanto se inscribe dentro del mandamiento único que nos dejó Jesús, que es el amor. También cómo es necesario intentar extender la oración durante todo el día, y eso podemos hacerlo con un ofrecimiento permanente de obras, con ese por ti, Señor, especialmente en aquellas cosas que nos cuestan un poco, pero que a la vez hay que tener unos tiempos especiales para estar con el Señor, y que esos tiempos especiales sería bueno que pudiéramos tenerlos en lugares sagrados o especialmente sagrados, por ejemplo, delante del Santísimo, en santuarios, donde hay que tener un respeto, una actitud de estar delante del Señor, delante de Dios, que no sea estar hablando, estar distraídos o estar seguramente incluso a veces molestando a los demás. Les hablé también a ustedes en uno de los programas anteriores sobre el método de oración. Bueno, cada uno naturalmente tiene derecho y el deber de tener quizá su propio método, siempre y cuando ese método sirva para el objetivo final, que es la unión con Dios, es decir, la comunicación personal con Dios. Y les comenté que hay un método que me parece excelente y sin pretender por eso que sea el mejor, y es el de, cuando vayamos a rezar, ponernos en presencia de Dios, darnos cuenta de que estamos hablando con alguien, de que no es estar simplemente reflexionando nosotros solos, en voz baja o sin palabras, sino que estamos dialogando con una persona. Eso ya todo un matiz a la oración. Cuando uno habla consigo mismo, cuando uno piensa, entonces no tienes a nadie delante de ti y puedes hacer lo que quieras. Pero cuando uno trata con alguien, y si además ese alguien es nada menos que Dios, tenemos que ser verdaderamente respetuosos. Por lo tanto, los contenidos de la oración son algo que tenemos que tener bien presente para que no se nos olvide cuando vamos a rezar. O lo tenemos claro, o aprendemos a tener un método y una disciplina cuando rezamos, o si no, con mucha facilidad, haremos solamente una de esas partes, y además esa parte que haremos, la haremos probablemente mal. Me refiero que de lo único que trataremos en nuestra relación con Dios será de la petición, de pedir cosas, de decirle a Dios, ayúdame, y además pedirle solo cosas materiales. ¿Cuáles deberían de ser esos contenidos de la oración? Nuestra oración tendría que tener siempre 4 partes. La primera, adoración y alabanza. La segunda, agradecimiento. La tercera, petición. Y la cuarta, ofrecimiento. Me gustaría que el resto de los programas de esta serie pues se dedicara a hablar precisamente de estos contenidos. Pero, se lo repito de nuevo, intenten por favor tener un método para rezar, un método que sea presencia del Señor, escucha del Señor, a continuación decirle tú a Dios lo que tienes que decirle, y después, si te queda más tiempo, tranquilamente terminas leyendo, quizá recuperando alguna idea a través de la Biblia o a través de una lectura espiritual. Vamos a empezar entonces ya con el primero de esos contenidos que quisiera desarrollar en lo que me queda del programa de hoy, la adoración y la alabanza. Adoración. ¿Qué es adorar? Bueno, la palabra adorar es una palabra que nos pone directamente delante de la realidad divina. Solo se puede adorar a Dios, no se puede adorar a una persona, por más que en nuestro lenguaje coloquial un chico quiere mucho a una chica y le dice te adoro, ¿no? Bueno, es una forma de hablar, es una forma de utilizar un término referido exclusivamente a Dios, a alguien para decirle que se le quiere mucho. Pero la adoración implica que hay alguien que está por encima de nosotros y que ese alguien es Dios. No es
una mera superioridad humana, como un jefe de una empresa, o como a lo mejor la relación de un padre con un hijo, o incluso la relación que pueda tener un fiel católico con el obispo o con el Santo Padre. Ni al Papa, por mucho que le queramos, le adoramos, ni al obispo le adoramos, ni al jefe de la empresa le adoramos, ¿verdad? La adoración, por lo tanto, es un término que nos sitúa delante de una realidad. Hay alguien, Dios, al que consideramos por encima de nosotros, con unos derechos especiales, con unos derechos sobre nosotros y nosotros con unos deberes especiales, específicos, únicos hacia Él. Yo inclino mi rodilla solo ante Dios. Y esto incluso tiene también su aspecto físico. A lo mejor ustedes no lo saben, pero dentro de la forma de orar cristiana hay símbolos que indican muchas cosas. Por ejemplo, la rodilla derecha solo se utiliza para el Señor, para Dios. Cuando uno tiene que hacer una genuflexión ante un poder del mundo, ante un rey, si tiene que hacer la genuflexión, como mucho usará la rodilla izquierda, porque la rodilla derecha significa que solamente a Dios le consideramos como tal y que nadie nunca puede ocupar ese lugar de Dios. Ahora fíjense, si nosotros al empezar la oración le decimos al Señor, Dios mío, yo te adoro, al decírselo, en ese contenido de la oración, estoy excluyendo otras adoraciones. Solo inclino mi rodilla ante ese Dios que es mi Señor y estoy excluyendo otros dioses. Dirán, bueno, yo soy una persona que solamente cree en Dios, yo no creo en los dioses paganos, no creo en que en los árboles o en los ríos o en los mares, ¿verdad?, haya dioses, ¿no? No creo como los antiguos adoradores de las divinidades en América antes de la llegada de los españoles o de los portugueses, que creían, por ejemplo, en la Pachamama, en la diosa tierra o en el dios Viracocha. Yo no creo en esos dioses, yo no soy un pagano. Es verdad, tú no eres un pagano y tú inclinas la rodilla teóricamente solo ante Dios nuestro Señor, Jesucristo, Dios verdadero, Hijo de Dios verdadero. Pero, ¿y en la práctica es eso también así? Por ejemplo, ¿no estás tú muchas veces adorando al trabajo? No en el sentido de que te pones de rodillas físicamente delante del trabajo o delante del jefe, pero sí en el sentido de que el principal objetivo de tu vida es el trabajo, a lo cual has dedicado y consagrado tus energías, tus ilusiones, incluso has sacrificado tu familia. Tú no has matado a un hijo tuyo en un altar como a lo mejor hacían antiguos pobladores de América. No has sacado el corazón de la víctima para ofrecérsela a no sé qué deidad cruel. Pero a lo mejor has sacrificado a tu familia a base de no verla nunca. Dirás, bueno, a lo mejor no has tenido más remedio, había que luchar porque había que sacar la familia adelante. Es posible y hay que ver caso por caso. Pero también es cierto que con mucha frecuencia hay gente que se ciega en el trabajo por ambición. No necesita tanto y sin embargo le gusta y olvida otras cosas, repito, como por ejemplo su familia o por ejemplo su relación con Dios. Ya no tiene tiempo para Dios. A duras penas la misa del domingo, a duras penas, y en cambio, ¿cuántas horas dedicadas pues a lo mejor al trabajo o al deporte o al ocio? La diosa televisión. Si nosotros consideráramos como adoración el tiempo dedicado a una cosa o a la otra, a mí no me cabe la menor duda de que la mayor parte de los católicos, a quien de verdad adoran y ponen en el primer lugar de su vida, es a la televisión. ¿Cuántas horas delante del televisor? Incluso aunque sea para decir qué mala es la televisión, qué rollo, no dan nada interesante. Pero ahí estás, pegado al televisor. No tienes tiempo para rezar el rosario, no tienes tiempo para leer la Biblia, no tienes tiempo para recogerte un momento en tu propio hogar, no tienes tiempo para nada, pero sí para ver hora tras hora la televisión. Por eso, primera parte de nuestra oración, adorar a Dios, decirle a Dios, tú eres Dios y nadie más es Dios en mi vida. Nadie más ocupa el primer lugar en mi vida. Tú eres el único ante el cual yo
doblo la rodilla. Vamos a hacer una pausa, un momento, y volvemos enseguida para seguir profundizando en esta idea. Hasta ahora mismo. Ya estoy de nuevo aquí, queridos amigos. De que estaba hablando a ustedes hace un momento acerca de la importancia del método en la oración y de cómo dentro de ese método debíamos de tener al menos siempre 4 contenidos: la adoración y la alabanza, el agradecimiento, la petición y el ofrecimiento a Dios. Y de que estaba hablando de la adoración, de cómo adorar solamente se hace con Dios y que de hecho esa es la relación típica, específica hacia Dios. La mayor parte de nosotros, confío en que todos, tenemos bien claro que solo existe un Dios. Ese es el Dios revelado primero a través del Antiguo Testamento al pueblo de Israel y después llevado a la plenitud de la revelación por Jesucristo. Cristo, verdadero Dios, Hijo único del Padre, la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios verdadero, 3 personas distintas, una única naturaleza. Y seguramente todos ustedes que están de acuerdo con esto, forma parte, es el punto primero, principal de nuestra fe. Pero en la práctica eso no siempre ocurre, y les ponía antes algunos ejemplos. Por ejemplo, estas personas que adoran en la práctica su trabajo, viven para el trabajo y sacrifican al altar de su trabajo, sacrifican a la familia. Luego sucede quizá que los hijos salen como salen, no han tenido padre, por ejemplo, nunca le han visto, sí, les ha dado tal o cual capricho, pero no han tenido nunca la ocasión de hablar con él, de recibir su cariño. O bien esas otras personas que tienen como verdadero Dios la televisión y que dedican la parte quizá más importante de su tiempo libre a estar sentados viendo programa tras programa, a pesar de que incluso digan que esos programas son malísimos. Pero hay un punto más, hay un enemigo más, hay un ídolo más, que yo creo que merece la pena destacarlo porque es muy peligroso. Y me refiero al ídolo de la política. Hay mucha gente y muchos católicos que han adorado o adoran la política. Naturalmente que tenemos que estar metidos dentro de la vida política, es fundamental para la buena marcha de un país. La Iglesia jamás ha aconsejado una especie de huida del mundo. Al contrario, el Santo Padre una y otra vez pide a los laicos que se introduzcan en el mundo de la política para hacerla y ponerla al servicio de los valores evangélicos, de la defensa de los derechos humanos. Pero ocurre y ha ocurrido, repito, quizá con más frecuencia de lo que nos hubiera gustado, en determinados países sobre todo, ocurre y ha ocurrido que ha habido católicos que han sacrificado su conciencia al interés del partido. Yo puedo tener una simpatía política, la que sea, bien, de acuerdo, pero si en un momento dado ese criterio de mi partido está en contra de las enseñanzas de la Iglesia, primero es mi fe católica, primero es Dios. Yo doblo la rodilla ante Dios y nada más que ante Dios, y no doblo la rodilla ante ningún líder político y ante ninguna ideología de ningún partido político. Si un partido político que me merezca las simpatías que sean, en un momento dado se opone a la doctrina de la Iglesia, primero es mi fe, primero es el concepto del hombre y de la sociedad que me está enseñando la Iglesia, antes que la fidelidad a ese partido político. Esto puede parecerles quizá a ustedes una cosa exagerada, pero esto es realmente muy importante. ¿Cuántas veces, por ejemplo, hemos visto, yo vengo de España, cómo algunos partidos, quizá por una adoración de la nación, aunque no hayan creado templos para adorar a la diosa nación, sin embargo, por una adoración real de la nación, por un nacionalismo exagerado, exacerbado, como dice el Papa, han justificado más o menos abiertamente, o por lo menos han
tolerado o mirado con una cierta comprensión el fenómeno del terrorismo. Yo, queridos amigos, soy católico, adoro a Cristo y solo ante Cristo doblo mi rodilla. Tengo que militar o participar o votar. Si es un laico con más empeño, por supuesto, que si es un sacerdote que no puede participar directamente en política. Pero si llegara el caso de tener que elegir entre lo que me enseña mi Iglesia y lo que me aconseja mi partido, primero está mi Iglesia, primero está la obediencia al Papa y primero está la obediencia a mi obispo, a la conferencia episcopal, antes que lo que me pueda decir tal o cual partido político. Si tuviéramos esta formación, los católicos, seguramente algunos errores del pasado o del presente no se habrían cometido. Y esto se aprende en la oración. Lo primero que tienes que hacer tú en la oración es adorar al Señor y decirle a Dios: tú eres mi Dios, solo tú eres mi Dios. El partido político no es mi Dios, la televisión no es mi Dios, el trabajo no es mi Dios, el dinero no es mi Dios, no es mi Dios el ocio, no es mi Dios la diversión, no es mi Dios ni siquiera el descanso, ni siquiera la familia es mi Dios. Tú, Señor, eres mi Dios. Y no hay nada ni nadie por encima de ti en mi corazón en este mundo. Solo ante ti, Señor, yo doblo la rodilla. Eso es adorar. Y eso, dicho diariamente en nuestra oración, nos va educando, nos va moldeando, nos va ayudando a tener criterios para cuando llegan los momentos difíciles que sepamos cómo tenemos que actuar. Adoración, por lo tanto, primer punto de nuestro contenido en la oración. Ligado a este primer punto, la alabanza. ¿Qué es alabar? Bueno, alabar es algo muy relacionado con agradecer, pero que tiene un matiz diferente. Alabo a Dios y le alabo, le bendigo, por ejemplo, por sus obras. Alabo al Señor por sus obras. Tenemos afortunadamente un gran maestro en esto. Seguro que inmediatamente cuando hablo de alabanza, todos ustedes que están ya pensando en San Francisco de Asís, en su bellísimo Cántico de las Criaturas. Me imagino además que se lo saben o lo han rezado en más de una ocasión. Loado seas, dice San Francisco, alabado seas, traducido a nuestro castellano actual. Loado seas, mi Señor, por todas las criaturas. Alabado seas, mi Señor, por el hermano sol, por la hermana luna. Alabado seas, mi Señor, por las flores, por el viento, por el agua, por la tierra. Y creo que nosotros también tenemos que practicar esta parte de la oración, que es la alabanza, y decirle a Dios: alabado seas, mi Señor, por todas las cosas bonitas y buenas que tú has creado. Alabado seas, mi Señor, cuando contemplo un paisaje maravilloso de tantos como hay, por ejemplo, en América y también en España. Ese paisaje quizás soñado con una puesta de sol exquisita, con unos bosques frondosos, con un mar que se recorta donde crujen y rugen las olas. ¡Qué bonito, Señor! Alabado seas, mi Señor. Tengo que alabarte, bendecirte, darte gracias por esta maravillosa creación que tú has hecho. Y hay una parte en el Cántico de las Criaturas de San Francisco, al final, que también tenemos que recordar y que merece la pena introducirla en nuestra oración. Espero que ustedes se acuerden de a qué me estoy refiriendo. Cuando San Francisco dice, y fue de las últimas cosas que escribió, porque el Cántico de las Criaturas lo fue componiendo poco a poco, cuando San Francisco dice: alabado seas, mi Señor, por la hermana muerte. Alabado seas, mi Señor, por la hermana muerte. Y eso que nos cuesta mucho trabajo, también tiene que entrar en nuestra oración, como Francisco y como María. Es que, si no, nosotros no aceptamos la voluntad de Dios. No podemos decirle al Señor: hágase en mí según tu palabra, como le dijo la Virgen. No podemos decirle al Señor, cuando rezamos el Padre Nuestro, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo, si no aceptamos la voluntad de Dios hasta sus últimas consecuencias. Y una de esas consecuencias es la muerte. No me estoy refiriendo a la tortura, a la persecución, no, me estoy refiriendo a la muerte. Llega la muerte de un ser querido tuyo. Si tú te has acostumbrado en tu oración diaria a alabar al Señor y a darle gracias al Señor por la belleza de lo que ha creado, pero también por la muerte como una
forma de unirnos al Señor, de estar con Dios, de estar cerca de Dios definitivamente. Entonces tú afrontarás esa muerte de un ser querido como algo natural. Incluso, aunque sea inevitable para ti llorar, y aunque sea inevitable para ti echar en falta a esa persona, te habrás ido acostumbrando a que la muerte no es el final, sino que es simplemente un paso, una transición, un partir de aquí para llegar inmediatamente a otro sitio, para estar con aquel que de verdad te quiere. Como esto no lo hacemos, una parte considerable de nuestras crisis de fe proceden de que no sabemos aceptar la muerte de los nuestros, o cuando llegue la hora, la muerte nuestra. Creo que si nosotros tuviéramos un buen ejercicio de oración, si supiéramos rezar bien, muchos problemas que tenemos no los tendríamos. Repito, no digo que delante de la muerte no sintamos pena, dolor, separación, o que incluso la muerte no cree a veces grandes problemas, como puede suceder con la muerte de una persona joven que deja unos hijos sin criar. Es el misterio de Dios, es un misterio que no logro entender, y además muchas veces, o por lo menos algunas veces, la muerte ha venido ligada a la injusticia, un accidente de tráfico, incluso un crimen o un acto de violencia a veces estatal, como ha podido ocurrir en el pasado. Pero al fondo, más allá de las circunstancias que pueden ser terribles, hay un hecho real. La muerte no es la desaparición de la persona. La muerte es el paso a una nueva vida. Y nosotros esto no podemos olvidarlo porque es parte constitutiva, fundamental de nuestra fe. El que muere no desaparece, sigue vivo, está incluso mejor. Será penoso muchas veces para el que queda, pero no será penoso para él porque va a encontrarse con un Dios que es Padre, que le ama y que le recompensará y le recompensa por todas las cosas que ha hecho, especialmente por el bien que ha hecho y por lo que haya sufrido. Recapitulemos un poco. Método de oración. Ponernos en presencia de Dios, escuchar a Dios, decirle a Dios lo que tenemos que decirle. Y dentro de ese contenido, lo primero, adoración. Señor, yo te adoro. Tú eres Dios. Solo tú eres Dios para mí. No adoro a la política, no adoro al dinero, no adoro ni siquiera a la familia, al trabajo. Señor, yo solo te adoro a ti. Tú estás en el primer lugar en mi corazón y solo ante ti, Señor, doblo la rodilla. En segundo lugar, yo te alabo, Dios mío. Te alabo, te bendigo, te agradezco por todas tus criaturas, especialmente por aquellas que son bonitas y bellas, pero también por la muerte, que es la que me abre la puerta para encontrarme contigo. Adiós, hasta la semana que viene, si Dios quiere.